meditación tiene que ver con el pasaje de Filipenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo anima a la iglesia a que no piensen en sí mismo, sino que puedan estimar a los demás como superiores a sí mismo. ¿Y qué significa eso? Dice, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Y en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el tener la gloria de Dios, sino que se despoja a sí mismo tomando forma de siervo y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mentalidad de Cristo era una mentalidad donde vivió una vida de esclavo acá en la tierra. Una vida donde no buscó lo suyo, sino buscó lo de los demás. La siguiente canción decía, quiero menguar para que crezcas tú, y ahí en Juan capítulo 3, verso 30 dice, Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y Juan el Bautista no tuvo un gran ministerio, su ministerio fue muy corto. Habrá pasado pocos meses predicando el Evangelio hasta que lo metieron en la cárcel y lo decapitaron. Pero se lo conoce como el mayor de los profetas, no por la extensión de su ministerio, sino por la fidelidad con la que vivió. Y tú dices, Carlos, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando hoy? Sabes, la vida cristiana requiere de humildad. La vida cristiana requiere que yo constantemente saque mi vida o mi corazón de pensar en mí para poder pensar en el otro. Y cuando nosotros hablamos de las misiones, esto es fundamental. En todas las áreas en las cuales podamos hablar acerca de las misiones, requiere que yo saque la mente de pensar en mí para pensar en otros. Cuando tú miras ahí las historias de grandes misioneros, lo que destacas fue hombres que dejaron su comodidad para poder servir a otros y fundar iglesias en lugares inhóspitos, o fundar iglesias en lugares donde querían abrir surcos para que algo se empezara. Así que la obra misionera va a ser muy importante. Este mes en todas nuestras iglesias estamos hablando acerca de las misiones. ¿Y por qué hablamos tanto de las misiones? Este mes no quiero que lo veas como un mes donde, bueno, este es el mes donde estoy animado y luego los 11 meses me olvido, sino ahí nosotros lo hemos enfocado en nuestra iglesia, es una inyección para recordarte para qué estamos acá. Es una inyección para que seamos estimulados nuevamente a recordar para qué está la iglesia. La iglesia está para que nosotros seamos testigos de su luz, testigos de la obra que Dios hizo en nuestras vidas. Si no escuchan, me avisan y hablo más fuerte. Entonces, la iglesia local es el entorno que Dios va a utilizar para cumplir aquella misión que Dios ha planeado. ¿Cuál es la misión? Cristo dijo que teníamos que hacer discípulos. Y para ser discípulos nosotros tenemos que ir, bautizar y enseñar. Y con estas tres cosas tú entiendes que es imposible cumplir la misión sin el entorno de una iglesia local. Dios diseñó la iglesia local para que allí se desarrollara su misión. Solo va a ser desarrollada la misión a través de la iglesia local. Y realmente es un llamado muy noble, que Dios haya permitido que la iglesia pueda ser aquella que lleve al mundo entero las verdades del Evangelio para que personas que viven en tinieblas pasen a la luz. Así que en esta mañana quiero hablarte una parte de lo que es las misiones y tiene que ver con esto. Una iglesia comprometida con la obra misionera por medio de sus recursos. Una iglesia comprometida con la obra misionera por medio de sus recursos. Cuando hablamos de la iglesia comprometida por medio de sus recursos, es inevitable pensar en la iglesia de Filipos, y el ejemplo que ésta tenía.
Mi deseo en esta mañana es que tú puedas mirar a la iglesia de Filipos y tu corazón sea estimulado y alentado a vivir esa vida de generosidad que vivió la iglesia de Filipos. Cuando arrancaba al principio te hablaba de que el centro del cristianismo requiere que no pensemos en nosotros. Y es inevitable que cada vez que se habla de dinero, personas de la iglesia se sientan muy confrontadas y batallando mucho con su corazón en diferentes áreas. Porque podemos estar dispuestos a dar nuestro tiempo, nuestras palabras de ánimo, pero a veces es tan difícil cuando sabemos que tenemos que utilizar nuestros recursos para que la obra del Señor pueda crecer. Pero Dios lo diseñó de esta manera, y es un gozo que Dios pueda utilizar nuestra vida para que la obra de Dios crezca, y crezca mucho. Así que quiero animarte por medio de una iglesia pobre para que veas lo que Dios hizo a través de una iglesia fiel. Acompáñame ahí en tu Biblia, libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 14 al 20. Filipenses, capítulo 4, versículos 14 al 20. Dice así: Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta carta fue escrita en la prisión. Pablo estaba ahí en una prisión domiciliaria y fue desde ese lugar que envía esta carta. ¿Por qué esta carta fue dada a la iglesia de Filipos? Porque la iglesia de Filipos era una iglesia que desde el principio había apoyado la obra del apóstol Pablo. Y por varios tiempos esta iglesia no pudo contribuir con la ofrenda al apóstol Pablo. Así que la iglesia de Filipos se entera de que el apóstol Pablo está en Roma y en la congregación hicieron una junta. Y dijeron, ¿a quién le gustaría enviar una ofrenda al apóstol Pablo? Cuando piensas en esto, no es lo mismo que hoy. Hoy para hacerle una ofrenda a alguien puedes hacerlo en minutos, dando una transferencia a cualquier parte del mundo y haciéndole llegar de manera muy sencilla. Pero en ese tiempo había mucho desafío para que una ofrenda llegara a un misionero. Así que el pedir en la iglesia que alguien fuera era literalmente pedirles que estén dispuestos a morir para que esa ofrenda llegara. Así que en medio de todo ese lugar ven una mano levantada y Epafrodito se levanta y dice, yo quiero ir. Yo quiero ser la persona que le lleve la ofrenda al apóstol Pablo. Ahora, esta ofrenda que llega al apóstol Pablo llegó por la gracia de Dios para suplir las necesidades, pero en el proceso Epafrodito casi muere. Pablo escribe esta carta para agradecer la generosidad de esta iglesia, para agradecer todo lo que esta iglesia había estado haciendo por mucho tiempo. Pero mientras Epafrodito se queda ahí, le va a contar muchas cosas acerca de la iglesia. Así que Pablo va a añadir a esta cosa puntual, a lo que quiere escribir, exhortaciones acerca de los conflictos que habría en la iglesia, los peligros cercanos que se estaban dando, y estimular a la iglesia a tener gozo en medio del sufrimiento que estaban viviendo.
Esta iglesia, a pesar de todo el sufrimiento que estaban viviendo, era una iglesia que estaba muy preocupada por el apóstol Pablo, que se sentía parte y cargo de poder suplir para las necesidades de este hombre. Así que Pablo le escribe esta carta para poder afirmar, para poder reconocer la generosidad de esta iglesia y alentarles a seguir supliendo las necesidades para que la obra del Evangelio pueda avanzar. Ahora quiero que entiendas algo. Pablo nunca pidió dinero para él mismo. Él se contentaba constantemente con lo que el Señor le proveía y trabajaba para suplir sus necesidades. Tú miras en Tesalonicenses y le dice, este es el ejemplo que les pido que sigan. Él trabajaba de día y de noche, estando completamente fatigado. Ahí la palabra fatigado tiene que ver con desmayar, para poder servirles a ellos. Pero hay otro principio, mira ahí en 1 Corintios 9:14. 1 Corintios 9:14. Dice así: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio. La iglesia de Filipos había abrazado este principio y acompañaba al apóstol Pablo en todas las necesidades que él tenía. Entiendo que cuando tú lees este texto hay un cierto choque, porque vienes en tu mente las personas que están sirviendo al Señor, por ahí no son perezosos. Son personas que no hacen nada y que quieren recibir dinero. Y lamentablemente hay muchos que es verdad, sí lo son. Pero quiero que veas que vivir para el Señor y darte por el Evangelio es algo que es muy digno y muy sacrificial. Es algo que no es estar todo el día buscando las comodidades propias, mandando cartas para que la gente te dé dinero mientras estás durmiendo, acumulando cosas en tu casa para tener un mejor estilo de vida, sino que requiere de hombres que aman al Señor y están dispuestos a dar su vida para que el progreso del Evangelio avance. Es muy contrario pensar que hombres que han sido dedicados para la obra del Señor tienen una vida de vagancia, tienen una vida de pereza. Sino por el contrario, tú ves que son hombres que se estiran por vivir vidas consagradas al Señor, sacrificiales, día a día, constantemente. Ahora, como iglesia, nosotros no somos llamados a juzgar eso. Somos llamados a cumplir este principio de acompañar a estos hombres. Pero estos hombres van a tener un día un juicio por todos los recursos que recibieron y vivieron una vida que no era legítima de lo que implica ser un misionero. Así que esta carta, este pasaje que leímos, lleva el tono de gratitud de un hombre que ha visto la generosidad de una iglesia fiel. Así que vamos a ver 3 puntos en cuanto a lo que implica esto. Una iglesia que está comprometida con la obra misionera, primer punto, se compromete en el cuidado de los misioneros. Una iglesia que está comprometida con la obra misionera se compromete con el cuidado de los misioneros. En el verso 14, la primera frase o la primera conjunción arranca con un sin embargo. Arranca con esta conjunción porque la parte anterior, lo que el apóstol Pablo estaba mostrando, que él estaba contento cualquiera que fuera su situación. Él ha aprendido a no tener nada como a tener abundancia. Él ha aprendido a descansar y que su corazón no esté buscando nada, que él no trabaje o no esté sirviendo al Señor solamente cuando hay dinero, sino que él ha aprendido a estar contento cualquier circunstancia que Dios envía a su vida. Ahora, esto pudo haber puesto una presión. Si hubiera terminado ahí la carta, hubiera sido muy desanimante para la iglesia de Filipo. Están haciendo un esfuerzo enorme por darle al apóstol Pablo.
y ahí termina todo. No, Pablo hace esta conexión para decir, esta es la actitud que tiene que tener un misionero, pero esta es la actitud que tiene que tener una iglesia que está comprometida con la obra del Señor, una iglesia que está dispuesta a darlo todo para que la obra avance. Entonces, Pablo, a través de esta última sección, lo que quiere es animar a la iglesia, animar a que su generosidad no decaiga, animar a esta iglesia a mantenerse firme en lo que están haciendo. Así que hay un contraste y un equilibrio perfecto entre el contentamiento del obrero y los medios humanos que Dios utiliza para proveer la obra. Así que luego dice, bien hiciste en participar conmigo en la tribulación. Pablo arranca de una manera muy cariñosa, diciéndoles, bien hiciste. Esta palabra bien puede ser traducida como algo hermoso, virtuoso o valioso. Es como que el apóstol Pablo les está diciendo, Filipos, lo que hicieron es algo hermoso, lo que hicieron es algo precioso, es algo valioso, virtuoso, algo digno de imitar. ¿Qué hicieron esta iglesia para arrancar con un saludo tan cariñoso? Dice, participar con el apóstol Pablo en su tribulación. Esta palabra participar tiene que ver con estar en compañía con otra persona, trabajar juntos. Pablo en esta sección, más que en otras secciones, va a hablar muchos términos financieros. Lo que quiere que entiendan a través de este participar es que hay un negocio en común, hay una sociedad. Son socios de una empresa y participan tanto en los costos como en los beneficios de la misma. Ellos, la iglesia de Filipos, se volvió compañero y participante de Pablo para que la obra de Dios creciera. Ellos no se veían como separados, se veían como una empresa donde estaban disfrutando ambos de los beneficios que se estaban dando, de que la obra crezca, que personas se conviertan, que iglesias se planten. Mira ahí en Hechos capítulo 18, versículo 5. Hechos capítulo 18, versículo 5. Dice así, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Cuando apenas Pablo sale de Macedonia, Macedonia era Europa, donde estaba la iglesia de Filipos, llega a la iglesia de Corinto y dice que estaba entregado a la palabra. ¿Qué significa? Que no había otra cosa que desviara su mente más que poder anunciar y que esa iglesia se plante. El trabajo de una iglesia fiel que vio como un negocio con Pablo el fundar otras iglesias, hizo que una iglesia se fundara y que el apóstol Pablo pasara en la iglesia de Corintios bastante tiempo para que la iglesia pudiera afirmarse, pudiera avanzar. La iglesia de Corinto no participó con el apóstol Pablo, pero la iglesia de Filipo estaba completamente comprometida con este misionero para que la iglesia pueda avanzar. Ahora dice que este compromiso que hicieron fue en medio de las tribulaciones que el apóstol Pablo estaba experimentando. Si tú miras la vida del apóstol Pablo, vas a entender esto. En cada lugar donde el apóstol Pablo predicaba el evangelio, había dolor y había cárceles, había problemas. Si tú vas a 2 de Corintios capítulo 11, Pablo va a describir todo lo que pasó. Cárceles, golpes, naufragios, ladrones, azotes, y todo esto por causa de Cristo. Por eso ahí en Colosenses 1:24 dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él no lo ve como una carga el estar sufriendo, sino más bien lo ve como un privilegio el poder ser participante de las aflicciones
a causa de que la iglesia pueda ser extendida. Pablo va a ver constantemente su dolor de una manera a la luz de la eternidad. Ahí en 2 de Corintios 8, del 1 al 12, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Lo que hizo esta pequeña iglesia fue asombroso, porque era una iglesia que estaba experimentando pobreza. Y dice que en medio de su pobreza le rogaban a Pablo: déjanos participar, déjanos de ser parte. Mira la actitud de esta iglesia que está comprometida con la obra del Señor. No es una iglesia fría que dice: bueno, voy a participar, pero solo una vez, no más. Sino era una iglesia que estaba comprometida, que en medio del dolor que estaban viviendo, en medio de las pruebas, abundaron en riquezas. Los pocos recursos que esta iglesia tenía sirvieron para que el apóstol Pablo pudiera fundar la iglesia de Corinto. Y a pesar de las limitaciones económicas, esta iglesia estuvo acompañando al apóstol Pablo por aproximadamente 10 años. Dice la siguiente parte: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros solos. Lo que iba a decir Pablo a continuación, ellos lo tenían bien en claro. Ellos sabían que ninguna iglesia había participado con ellos. Ellos dicen: al principio de la predicación del Evangelio, ¿recuerdas cómo empezó todo? Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo le impidió ir a Asia. Y varias veces intentó por varios caminos llegar a ese lugar. Pero de repente, en una visión, se le aparece un varón macedonio y le dice: Pablo, ven y ayúdanos, pasa y ayúdanos. Y fue la primera vez que el Evangelio entra a Europa. Ahora Pablo tenía una forma de entrar a los lugares. Siempre iba a las sinagogas para preparar o acompañar a aquellos hombres que habían sido instruidos en el Antiguo Testamento y dejarlos como ancianos en esas iglesias, y que estas iglesias se afirmen y crezcan. Pero en Filipo pasó algo particular. No había sinagogas, no había una cantidad de 10 hombres en ese lugar, sino por el contrario había muchas mujeres. Así que Pablo empieza a predicar el Evangelio y no lo escuchan. Y de repente va a un río y encuentra un montón de mujeres judías lavando su ropa a mano. Y empieza a predicar el Evangelio y se encuentra con una mujer, Lidia. Una mujer que tenía dinero, una mujer muy generosa que más adelante va a ser la hospedadora de la iglesia de Filipos. Y allí empieza. Esa iglesia fue fundada en mucha hostilidad. El apóstol Pablo fue encarcelado y es ahí donde el carcelero de Filipos y toda su familia se convierten. Así que era una iglesia que tenía pocos recursos. Era una iglesia que tenía diferentes niveles sociales, como Lidia, que tenía dinero, y un carcelero que no los tenía. Pero desde el mismo momento que el Evangelio llegó a ellos se comprometieron en decir: esto que nos llegó a nosotros tiene que llegar al otro lado, tiene que extenderse, tiene que ir. Así que Pablo, ¿qué hacemos? ¿Cómo te ayudamos para que el Evangelio continúe? Nosotros queremos ser parte. Pablo dice: ninguna iglesia participó conmigo, sino solamente ellos. Este texto nos muestra que el compromiso de sostener obreros recae sobre la iglesia local. No es un compromiso las organizaciones misioneras en sostener a los misioneros. Esto no implica que esté mal que haya misioneros que sean apoyados por organizaciones.
son de mucha ayuda en muchas cosas prácticas. Pero tampoco es el gobierno el encargado de sostener a los hombres que están allí. Aunque puede ser que gobiernos ayuden y todo esto sea dado para que la obra pueda crecer, tampoco es la responsabilidad de individuos. No son solo personas por separado que quieren ser parte, sino que ves acá un compromiso de toda la iglesia, de conformar relaciones o de tener una iniciativa, formar relaciones profundas con hombres que están consagrados a la labor misionera, para apoyarles en que esa labor de fundar iglesias se pueda dar. Solo esta iglesia hizo esto. Y dice que se comprometieron en razón de dar y recibir. Esta palabra dar y recibir también tiene que ver con algo financiero. Pablo les dice, ustedes tienen a su cuenta y crédito y débito. Esto tiene que ver con partes de un negocio. Pablo les está mostrando que la parte espiritual que ellos recibieron la tienen a su disposición y ahora ellos se comprometen a dar. Dice, ustedes han sido parte de dar y recibir. Han recibido de mí lo espiritual y ustedes han dado lo material. Ahí en 1 Corintios, miren el capítulo 1, el capítulo 9, verso 11. 1 Corintios 1, 9, 11. Dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Pablo está marcando este mismo principio. Las personas que han dado sus vidas, tú lo ves como un haber, un recibir. Y te ves como una deuda donde tú estás dispuesto a dar. Queda una deuda de personas que han estado invirtiendo tanto por tu vida, tanto por tu crecimiento espiritual, y queda una deuda de querer dar, acompañar. Y les dice, solamente ustedes participaron. Esto es algo exclusivo y es algo lindo, porque miras a una iglesia que estuvo dispuesta a hacer lo correcto, aun cuando se encontraba completamente sola. Aunque otros no tenían la disposición a hacerlo, lo que miras es una iglesia fiel, que en medio de un montón de iglesias que se habían fundado por el apóstol Pablo, esta quería ser parte de esta gran empresa, que hacía muchos tesoros en el cielo. A veces nos cuesta mucho ver la obra misionera de esta manera. Pensamos que hay otras personas que pueden dar. Los de Estados Unidos tienen que dar. La gente con dinero tiene que dar. Pero acá ves una iglesia fiel en comprometerse a dar. De la profunda pobreza. No tenían en dónde caerse muertos, porque esa es la expresión. Y de ahí abundaron en riquezas para que la obra avanzare. Porque una persona que da entiende el valor de que este mundo es pasajero y de que un día vamos a estar con el Señor. De que un día vamos a disfrutar de eso. Y dice, pues aún en Tesalónica, la siguiente parte, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Tesalónica estaba mejor económicamente que la iglesia de Filipos. Y fue la siguiente iglesia que Pablo fundó después de que salió de Filipos, o inmediatamente. Pero solo Filipos se encargó de acompañar al apóstol Pablo. Acá Pablo dice una y otra vez. Este término puede ser traducido como una y dos veces. Pero no se está refiriendo a que solamente 2 veces participaron, sino por el contrario. Ellos estaban buscando constantemente la oportunidad de enviarle algo al apóstol Pablo. ¿Recuerdas lo que yo te había dicho?
No era fácil enviar dinero en ese momento. Así que cada vez que había una oportunidad, que Pablo estaba en una ciudad cercana, que Pablo estaba en uno de los caminos que Roma había hecho para tener el control sobre el mundo en ese momento, ellos buscaban eso para enviarle constantemente ofrendas al apóstol Pablo. Y dice que le enviaban puntualmente para sus necesidades. Esto es algo interesante, porque ¿cuáles son las necesidades? Esta iglesia no tenía nada. Y tú te imaginas si piensas en un misionero, no sé, alguno de nuestros misioneros, no sé, en Tucumán, en Corrientes, en México, en Perú. Y tú dices, yo tengo que negarme a mis recursos para poder dar. Él tiene más que yo. Él está mejor que yo y yo soy el que tengo que dar. Es muy triste cuando pensamos de esta manera, porque esta iglesia no estaba pensando en eso. La iglesia veía el ofrendar como un sacrificio de adoración a Dios, como parte de proveer a sus misioneros. Ellos no estaban compitiendo con cuánto puedo meter a mi bolsillo, cuánto es lo mínimo que pueden vivir este hombre, sino que entienden cuánto más le podemos enviar para que tenga la libertad de realizar el ministerio. Tú dices, Carlos, pero esto es muy peligroso. Es que hombres que salen a la obra misionera, una de las características que tienen es que no sean avaros. Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 3 que este hombre no puede ser amante del dinero. ¿Cómo tú te das cuenta? Es muy visible. Tú te das cuenta cómo esta persona administra el dinero. Tú te das cuenta cómo esta persona vive con sus recursos. Ahora, no está mal que este hermano tenga diferentes cosas. El problema es cuando el patrón de vida de esta persona es un patrón donde la generosidad no es lo que él muestra, sino es una vida de avaricia. Eso es muy peligroso. Pero hombres que están dedicados al ministerio pueden tener un montón de recursos. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que reciben lo van a dar. Todo lo que reciben van a trasladarlo. ¿Sabes? Hay muchos misioneros que no diezman. Hay muchos pastores que no diezman. Hay muchos personas que dicen, bueno, a mí me dan dinero, entonces yo no voy a diezmar porque a mí me están dando y yo necesito. Pero estás tan lejos de la realidad, porque el dinero que se le da a un misionero, que se le da a un pastor, es simplemente eres un administrador de lo que Dios te ha dado. Estás comprometido también a dar. Pero eso es lo que muchas veces pasa. Por eso te decía que cuando la iglesia se compromete, no se compromete con cualquier hombre, no se compromete con personas que no están haciendo la obra misionera. Se compromete con hombres que están de lleno, que lo que tú ves es un potencial enorme de yo quiero ser parte porque este hombre con todos los recursos va a hacer una gran obra al Señor. Y te comprometes completamente con esos hombres. Pablo dice, ustedes, ahora vamos a ver abajo, cómo describe la ofrenda que les dieron ellos. Ellos no estaban pensando en ¿cuánto necesita el apóstol Pablo? Bueno, el sueldo mínimo es 130,000 pesos y le vamos a enviar 90,000, 50,000, porque eso es lo que necesita, lo mínimo. No, lo que estaban pensando es, quiero darle todo al apóstol Pablo para que él no tenga ninguna necesidad y pueda dedicarse más a la obra del Señor. Tú no sabes todo lo que está pasando en la vida y allá en el cielo con personas que han estado dispuestas a dar.
La iglesia de Filipos hoy está participando de todo el ministerio del apóstol Pablo. Todas las ganancias que el apóstol Pablo tuvo, toda esa inversión que ellos dieron, hoy la están disfrutando en el cielo. El segundo punto es una iglesia que está comprometida con la obra misionera, da sacrificialmente como un acto de adoración a Dios. Una iglesia que está comprometida con la obra misionera da sacrificialmente como un acto de adoración a Dios. No solamente se compromete con dar al misionero, con no pensar en sí mismo, sino acompañar al misionero para que la obra se extienda, sino que da sacrificialmente como un acto de adoración a Dios. Acá dice, no es que busque dádivas. Esta palabra buscar está en un verbo que es presente. O sea que Pablo en ningún momento era buscar un beneficio para sí mismo. No era manipular para obtener recursos, sino era pensar en el otro para que el fruto del hermano abunde, crezca. Pablo no deseaba cosas para sí mismo. Él, si tú lo ves en la Escritura, no tiene el hábito de andar buscando el dinero a sí mismo. Recuerdo que cuando Mati predicó este pasaje, él decía, me pregunto qué diría Pablo de muchos misioneros que utilizan cursos para conseguir dinero solamente para vivir de manera más cómoda. Ese no era el deseo de Pablo, no estaba apuntando a sí mismo y buscando beneficio para él. No estaba buscando cómo vivir más cómodo, no era su deseo. Él veía la iglesia y deseaba que la iglesia abunde en fruto, abunde en coronas, abunde en tesoros allá en el cielo. Mira ahí en Hechos 20:33, quiero que veas el corazón del apóstol Pablo. Hechos 20:33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Mira en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, he amado menos. Pablo dice, voy a ir una tercera vez. Me han rechazado, me han cerrado la puerta, y estoy dispuesto a ir nuevamente. Pero no quiero que me preparen nada. Yo no estoy buscando nada de ustedes. No estoy buscando sus ofrendas, no estoy buscando que me den casa, no estoy buscando nada. Los estoy buscando a ustedes. Estoy buscando sus vidas, sus almas, su crecimiento, su santidad. Y por eso Pablo dice, pensando en esto, con el mayor placer yo gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Pablo usa dos palabras que son similares. La primera dice, estoy dispuesto a gastar lo mío. Y esto tiene que ver con recursos. Pablo daba todo su dinero por amor a los corintios. Él se pagaba los viajes, sus viáticos y todo, porque amaba a los corintios. Y dice, y aún yo mismo me gastaré. Mi cuerpo se va a desgastar y se va a deshacer en esta obra. Pero quiero que entiendan algo. Que aunque yo los ame más,
no hay problema si ustedes me aman menos, porque busco lo de ustedes, busco a ustedes, perdón, y no lo de ustedes. Ese era el corazón de este hombre. Es como que el apóstol Pablo les estuviera diciendo a la iglesia de Filipos, lo que ustedes enviaron yo no lo estoy buscando. Pero sí quiere que entiendan algo. Dice el contraste, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Lo que Pablo estaba buscando es un fruto. Esta palabra fruto, nuevamente, es otra imagen financiera y tiene que ver con la idea de retribución, de recibir algo con intereses. ¿Viste Mercado Pago? Que tú tienes dinero ahí y al lado hay un más y no sé cuánto es el porcentaje, 40, 60%, y vos tienes 10 pesos y al otro día tienes 10 pesos con 50 centavos, no sé. Pero hay bastante que te quieren retribuir por diferentes razones. Y vos dices, bueno, voy a meter mucho dinero ahí para tener más ganancia. Y ves cómo el dinero se va acumulando y quieres seguir metiendo dinero. Pablo dice, ese es lo que se está buscando con personas que están comprometidas a dar para la obra del Señor. Tú estás acumulando tesoros en el cielo. Tú estás ganando intereses con creces cada centavo, cada peso que estás invirtiendo para el reino de los cielos. El Señor lo está utilizando de manera asombrosa. Ahí en Filipenses capítulo 1, verso 11, Filipenses 1, verso 11, se repite esta misma palabra de fruto. Dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El capítulo 1, versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, ahí está la palabra fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo lo que quiere que entiendan los hermanos de Filipos es que lo que están haciendo es frutos de justicia, que van a tener una retribución por todo aquello que están haciendo acá en la tierra por medio de sus ofrendas. Él quería que este fruto, este interés, abunde en vuestra cuenta. Y acá no se está refiriendo a un día futuro, sino que está en un verbo presente, o sea que el fruto abunda más y más. Es un término comercial o financiero donde el interés va creciendo y acumulándose, va incrementando. La ganancia es incalculable día tras día. Qué bendecida que es una iglesia que da abundantemente para la obra misionera. ¿Has logrado ver las misiones de esta manera? ¿De estar comprometido de esta manera? ¿De mirar cuánto estás ganando? Mucha gente hoy siente mucha seguridad en lo que puede reunir. Quiere acumular en dólares. Recuerdo que Mati nos contaba de un hombre que se encontró un misionero ahí en el avión. Y este hombre estaba sirviendo en India. Y este hombre le daban en la iglesia $4,000 para su sustento. Y él vivía con apenas $500 en la India, no necesitaba más y con eso vivía sumamente bien. Y le decía a esta persona, qué bien que es ser misionero, se lo recomiendo a todo el mundo. Mirad todo lo que tengo, ahorrando este dinero, de aquí en algunos años voy a tener un montón de dinero. Eso no era lo que el apóstol Pablo estaba buscando. Lo que el apóstol Pablo quería es que una iglesia tenga ese compromiso con la obra misionera para ver fundarse más iglesias, para ver crecer, para ver avanzar la obra del Evangelio. Mira lo que pasa con personas que se han comprometido a esto. Mira ahí en Lucas 16:9.
Lucas 16:9. Dice así: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El dinero es pasajero y es efímero. Un día se va a acabar. Personas intentan acumular, como este hombre, en dólares y piensan tener una seguridad allí. Pero hoy quiero presentarte el mejor de todos los negocios. Invierte en el cielo. Invierte en el cielo. ¿Sabes cuántas personas hoy te recibirían en el cielo? Acá dice que te van a recibir personas con las cuales tú aportaste. Personas que allá en el cielo te digan, gracias por lo que hiciste, gracias por lo que diste. Y tú digas, pero ¿quién sos vos? Yo no te conozco. ¿Te acuerdas que un día estuviste apoyando al misionero y te comprometiste? Estoy aquí por vos, gracias. Ese es el deseo más grande que tiene que haber en nuestro corazón en cuanto al dinero. ¿Sabes cuánto amamos muchas veces el dinero y nos olvidamos de que esto es un medio? Dios quiera que todos los que están acá se enriquezcan y se hagan millonarios, pero no para gastar en ustedes, para que la obra de Dios avance y continúe y siga y se extienda. Mira ahí en Mateo, capítulo 10, versículo 40 al 42. Mateo, capítulo 10, versículos 40 al 42. Dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cristo mostrando a las personas este principio de cuánto obtienen por una vida de dar, de acompañar, de servir a otros. Fruto que abunde en nuestra cuenta. Después que Pablo les pone esto en perspectiva, les dice, pero todo lo he recibido. Esta palabra todo lo he recibido tiene que ver con un término nuevamente comercial, que es como que Pablo le está diciendo, les doy un recibo de lo que me enviaron. Pablo era completamente transparente con aquellas cosas que le habían dado. Pablo les está diciendo, la ofrenda que me dieron la tengo y se los agradezco. Y dice, por esa ofrenda tengo abundancia. La palabra acá abundancia es algo que está caracterizado por algo amplio, algo que sobresale, algo que no carece de nada. Esta iglesia no le mandó lo que le sobraba. Esta iglesia abundó en generosidad. Esta iglesia no pensaba en cuánto era lo mínimo que podía enviar, sino en cuánto más dar para que el apóstol Pablo tenga, para que sobreabunde. Para ellos no era un problema hacer esto, porque sabían que estaban comprometidos con la obra del Señor. Y dice, estoy lleno. Esta palabra estoy lleno, dice, porque recibí o habiendo recibido de Epafrodito. Pablo está lleno por esa grande generosidad que le está dando la iglesia de Filipos. Y lo que está acá Pablo con esta palabra es desbordando de gratitud, agradeciendo para que la iglesia de Filipos no se desanime. Y miren, gracias por lo que hacen, es muchísimo. Ahora lo que están haciendo, Pablo dice en la siguiente palabra, dice, lo que me enviaste es olor fragante, sacrificio acepto
agradable a Dios. Esta es la característica de una ofrenda que Dios es honrado. Acá no, mira, ahí en 2 de Corintios 2:15, así podemos ver esta palabra de olor grato. Segunda de Corintios 2:15. Dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esto que está diciendo el apóstol Pablo acá no tiene que ver con el resultado, sino con la actitud del corazón. El olor grato, que suba ese olor, que Dios lo huele y es delicioso, no tiene que ver con cuánto dinero doy para la obra. No tiene que ver con el resultado que produzca ese dinero que doy, sino tiene que ver con la actitud de mi corazón. ¿Es mi ofrenda a las misiones un sacrificio? ¿Dios se agrada de eso que estoy dando? ¿O estoy dando lo que me sobra? ¿Estoy dando solamente, no estirándome como un sacrificio, sino solamente lo menos que podría dar? ¿Cuánto de tu dinero hoy está haciendo para el Señor? ¿Cuánto de los recursos que tienes son utilizados para su obra? Sabes, nosotros hace tiempo como iglesia era una carga muy grande tener que gastar casi el 70% de nuestros recursos en el alquiler del salón y en todas las cosas que implica la luz, el agua y todo eso. Recuerdo una reunión de equipo ahí con Mati y todo el equipo de la iglesia, los líderes, orando de rodillas para que el Señor cambie esta realidad. Y sabes, después de 5 años, o 4 años más o menos, ahora nuestra iglesia da el 80% a las misiones y el 20% se ocupa en los servicios. Y Dios ha sido fiel. Hoy nuestra iglesia está apoyando a varias personas. Y estoy completamente convencido que muchos de los que están ahí en la iglesia dan muy sacrificialmente, al igual que muchos de ustedes. Pero puedes considerar hoy que tu ofrenda está haciendo un olor fragante, que Dios se agrada de lo que estás haciendo. Yo espero que sí. Espero que en tu presupuesto tú puedas evaluar y decir: Señor, esto es todo lo que puedo dar. O puedo reducir más. Te digo, ahí habían iglesias personas en nuestra iglesia que decidieron comer una comida menos para poder dar más al Señor. Decidieron ya no cenar más y poder acumular este dinero para que las promesas de fe no escaseen, sino esto es lo que nos comprometimos. El dólar está subiendo, nosotros subimos la promesa de fe de acuerdo al dólar porque queremos que a nuestro misionero no le falte nada, nada. Hace una semana atrás, Samuel estaba en la iglesia con Chayo y mientras hablaban desbordaban de lágrimas y de agradecimiento a la iglesia por todo lo que se estaba haciendo, cada regalo que se está enviando, cada cosa, porque queremos cuidarlo, porque la obra de ser misionero es grandísima. La obra de su pastor es enorme. A veces desvaloramos un montón esto. No nos damos cuenta de todo lo que implica. Pero cuando la iglesia es instruida, te das cuenta que lo que quieres es que tus ofrendas sean olor grato. Esto no tiene que ver con a quién le das. Esto tiene que ver entre vos y Dios.
La siguiente cosa es que es sacrificio acepto. Esta palabra de sacrificio acepto tiene que ver con un sacrificio que es aceptable, que es agradable, que es apropiado. Como creyentes continuamente estamos llamados a hacer sacrificios. Por ejemplo, en Romanos 12:1 nos llaman a que nuestro cuerpo sea presentado como sacrificio vivo, santo y agradable. Es que entendiendo esto, te ayuda mucho en tu vida espiritual, porque cada miembro de tu cuerpo tiene que ser dado como un sacrificio. Estás dispuesto a no ver lo que te encanta ver, porque te sacrificas para agradar a Dios en algo que tal vez requiere más tiempo. Estás dispuesto a excederte en cansancio para pastorear a tu familia, porque sabes que esto vale la pena. Las alabanzas de nuestros labios, dice Dios que eso es un sacrificio. Una boca que expresa continuamente gratitud y no queja. Efesios 5:2 dice que la andad en amor y en buenas obras son un sacrificio para el Señor. Y claro, caminar en un camino donde lo único que deseas es el bienestar de las personas requiere mucho sacrificio. Porque no es fácil estar pensando en el otro. No es fácil salir corriendo cuando personas están mal para acompañarles en sus tribulaciones. No es fácil tener que buscar continuamente necesidades para acompañar a otros y despojarte tú de cosas que tal vez quieres para poder servir más a tus hermanos. Las almas perdidas que tenemos el privilegio de ganar para Cristo también son un sacrificio. Así que Pablo acá mira a los creyentes, a los Filipos, como sacerdotes y dando su ofrenda al Señor, entregándose por completo. Nuevamente, ¿es tu ofrenda un sacrificio a Dios? ¿Refleja tu ofrenda un sacrificio? ¿Es algo que te cuesta? Y dice que es agradable a Dios. Esto es lo que buscamos, que Dios sea agradado. Ahí en 2 Corintios 5:9 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Eso es lo que deseamos, que Dios que nosotros le podamos ser agradables a Él. Que Él pueda mirar nuestro sacrificio y ser honrado y ser glorificado. Así que una iglesia comprometida con la obra del Señor da sacrificialmente como un sacrificio, un acto de adoración a Dios. Y el tercer punto es, una iglesia que está comprometida con la obra misionera descansa en la provisión del dueño del universo. Descansa en la provisión del dueño del universo. La última parte del versículo, Pablo utiliza unas palabras muy interesantes que son iguales a las del verso anterior. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Esta palabra, lo que os falta, es la palabra necesidades, la misma que estaba arriba. Así como ellos habían dado sacrificialmente al apóstol Pablo, Dios estaba supliendo sus necesidades. Esto de mi Dios suplirá es un término muy tierno porque le está diciendo, el mismo trato que ustedes tienen hacia su misionero es el mismo trato que Dios le da a ustedes. Alguien decía lo siguiente, aquel que no da diciendo que no tiene, debería de considerar que quizás no tiene porque no da. Aquel que no da diciendo que no tiene, debería de considerar que quizás no tiene porque no da.
Tal vez este concepto venga a la mente: Carlos, ¿estás hablando del Evangelio de la prosperidad? No. Pero no puedo destacar esta promesa. Acá Dios promete dar para todas las necesidades a aquellos que se han comprometido a dar para la obra misionera. Y si has experimentado en dar de manera sacrificial, estoy convencido que Dios no te ha hecho faltar absolutamente nada. Yo lo he experimentado como familia. Dice: mi Dios pues suplirá. Esta palabra suplirá está en un tiempo futuro y tiene que ver con llenar un recipiente, completarlo, darle todo lo que necesita. Pablo les asegura con esta afirmación que Dios va a dar todo lo que necesitan, que ninguno se ha empobrecido por dar, sino por el contrario, Dios ha dado más de lo que ellos se han imaginado. Por eso es que una iglesia pobre puede dar por 10 años y aún seguir dando. Mira ahí en Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25. Dice así: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Los proverbios no son promesas, pero hay sabiduría en esto. Es inevitable que Salomón muestre estos textos diciendo: esto es lo que pasa. Pero acá Pablo en el Nuevo Testamento dice el mismo principio, pero ya no lo da como un dicho, sino dice: esta es la verdad, esto va a pasar. Y mira nuevamente: hay quienes se reparten y les será añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a la pobreza. El alma generosa será prosperada. La vida generosa será prosperada. Y el que saciare, el que diere, el que acompañare, él también será saciado. Esto que Dios suplirá, ¿de dónde va a salir? Dice que es conforme según sus riquezas. Es dado según las riquezas de Él. Esto hace que los filipenses descansen completamente, porque las riquezas de Dios son todo. Nada le es negado a Dios. Él ha sustentado a sus obreros. Siempre lo va a hacer. Dios acá te está diciendo: ¿quieres ser parte? Porque Él lo va a hacer. Él lo ha prometido. Te está dando una oportunidad para poder comprometerte y abundar en obras. Abundar en riquezas, meterte en la mejor empresa. Y Dios ha prometido, conforme a sus riquezas, a todo lo que Él tiene, a todo lo que es, darte para suplir tus necesidades. Y esto es dado en gloria en Cristo Jesús. El sello que pone Pablo de esta promesa es: esto es dado para gloria de Dios mediante Cristo Jesús. Esta es la palabra que le encanta a Pablo: en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y claro, porque todo esto solamente es posible por la obra de Cristo. Así que ese es el sello, esa es la firma, esa es la garantía que pone Pablo abajo de este pedido y de este ánimo que le está haciendo a la iglesia. Esto va a pasar. ¿Por qué? Por Cristo. Y termina con una exaltación a Dios. Al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está ahí en la cárcel con Epafrodito, recibiendo esa ofrenda, y lo único que caen es una doxología, y la iglesia está allá
cuando Epafrodito ya se fue, y ambos están adorando a Dios diciendo, gloria sea a Dios, porque ha cumplido sus promesas, porque Él es fiel, porque Él es dueño de su obra, porque estamos en el mejor negocio. Él sea glorificado por los siglos de los siglos. Él no miente, Él no falla, Él no se equivoca. Él es perfecto. Gracias por ser parte. Y Pablo termina con esta doxología para que la iglesia alabe a Dios por todo lo que Él está haciendo. Ya para concluir, permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Estás dando con dolor por la pérdida de lo que de otra manera podrías usar para tus propios intereses? ¿Estás dando con dolor por la pérdida de lo que de otra manera podrías usar para tus propios intereses? ¿Estás dando de forma irregular solamente cuando te acordás de hacerlo? ¿Estás dando lo que te sobra de tal manera que no afecte tus planes y deseos? ¿Está tu corazón en las cosas de este mundo? ¿Confías tanto en tus riquezas que no puedes desprenderte de dinero que crees necesitar? ¿Te da tanta seguridad tener un ahorro que no estarías dispuesto a darlo por temor a quedar sin protección contra posibles necesidades? ¿Cómo está tu corazón hoy? Para dar se necesita fe. Tienes que estar convencido de que hay una vida futura y de que lo importante es acumular tesoros allí, no acá. Y tienes que creer que Dios va a suplir tus necesidades, aun cuando des lo que tenés para tu propio sustento. En el corazón de una persona generosa hay fe, y mucha. ¿Cuánto podría estar? ¿Cuánto estás dispuesto a confiarle a tu Señor? Quiero que hagan algo práctico. La semana que viene tenemos la conferencia misionera. Y el Señor en su gracia va a presentarte un montón de proyectos. Muchos ya los conocen. No esperes a ese día para decidir. Júntate con tu esposo, con tu esposa, y evalúen cuánto pueden dar sacrificialmente este año. ¿Cuánto quieres aportar para que la obra del Señor crezca? ¿Quieres estar en una verdadera inversión y en una verdadera empresa? Dios te está invitando a ser parte de una empresa donde no hay fluctuación, donde no hay pérdida, donde todo es permanente. Que el Señor les dé la gracia de estar juntos, de poder hablar de este tema, de hablarlo con tus hijos, de hacer parte a los jóvenes, porque todos pueden ser parte. Los niños recogen una ofrenda y está bien, viene de sus padres, pero una de las cosas que por ahí en la escuelita de niños se les ha enseñado a los niños es que los papás les den trabajos para que ellos puedan tener dinero y ese dinero lo puedan dar a las misiones, para que desde chiquito aprendan no a pensar en sí mismo, sino a pensar en la obra de Dios. Quiero terminar con esta frase que dice así: quienes viven solo para sí nunca estarán contentos, porque para ellos el contentamiento solo puede venir cuando sus circunstancias sean tal como las desean. Y eso nunca ocurrirá. Solo quienes son generosos y anteponen el bienestar de los demás a su propio deseo, hallan el verdadero contentamiento. Déjame volvértelo a repetir. Quienes viven solo para sí nunca estarán contentos, porque para ellos el contentamiento solo puede venir cuando sus circunstancias sean tal como la desean. Y esto nunca ocurrirá. Solo quienes son generosos y anteponen el bienestar de los demás a su propio deseo, hallan el verdadero contentamiento.
Querida iglesia, que el Señor les dé la gracia de ser fieles en esto y de obedecer a su bendita palabra. ¿Oramos? Amado Padre y buen Dios, Señor, cuántas gracias te damos. Padre, qué estímulo tan grande la iglesia de Filipos, Señor, que aún en su profunda pobreza abundaron en riqueza, Señor. Que aún en su profunda pobreza, Señor, dieron más allá de sus fuerzas. Señor, y tú fuiste tan fiel en esta iglesia y la utilizaste de manera tan grande en la iglesia primitiva, Señor, utilizándola para acompañar al apóstol Pablo en fundar las iglesias de Tesalónica, de Corintio, de Éfeso. Padre, cuánto beneficio hay en una iglesia, Señor, que se ha comprometido con ello. Señor, muchas veces pensamos que no tenemos para dar. Pero como decía ese autor, Señor, tal vez muchas veces no tengamos, porque no estamos dispuestos a dar. Señor, nuestro dar no es esperando el doble. No damos con una actitud de esperar nada. Pero es innegable mirar esta promesa y no ser alentado. Que de la manera como esa iglesia suplió las necesidades de Pablo, tú supliste las necesidades de la iglesia de Filipos. Y todo con ese sello precioso de en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo y gracias por esta amada iglesia. Ayúdales a vivir bajo este principio y a modelar esto frente a otras iglesias. Gracias, Padre eterno, y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.